Pues bueno, eh, VIH, bueno, este es un tema, ¿verdad? Grandísimo, que tiene un montón de aristas sociales, médicas, biológicas, pero bueno, pues, ¿qué ocupamos saber? Como lo más básico es que es un virus cuyo material genético es ARN. Lo más común es que el material genético sea ADN, pero él lo que tiene es ARN. Es un retrovirus. Eso quiere decir que tiene una enzima que se llama transcriptasa reversa, que lo que hace es pasar como de ARN a ADN en la célula del huésped para luego que el huésped pueda replicar el virus. Funciona como al revés de la mayoría de cosas en genética. Es un virus que tiene una muy, muy alta prevalencia, ¿verdad? Es una pandemia, ha causado más de 25 millones de muertes a nivel mundial. Eh, el origen, pues no está bien claro. Hay un virus de la inmunodeficiencia de los simios que se cree que el virus que tenemos los humanos, pues lo que hizo fue mutar del de los simios al de los humanos. No queda claro en qué momento se dio esa mutación. Se cree, los estudios, las hipótesis es que se dio en algún momento en África, probablemente asociado a que ciertas tribus ingieren la carne de mono. Entonces, pues este proceso, ¿verdad?, de que los humanos y los monos estén muy cerca, que atrapen los monos y que se coman al mono, en algún punto pudo haber provocado que este virus que afectaba únicamente a los simios, pues mutara y que pudiera afectar también a los humanos. Se cree que la mutación tuvo que haberse dado, empezado a dar como por ahí en 1930 para que dé tiempo biológicamente de que logre convertirse en un virus que pueda afectar a un humano. Pero bueno, esas son hipótesis, ¿de acuerdo? No está al 100% claro. Ahora, en cuanto a la línea del tiempo en la historia moderna del VIH, los primeros casos del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana, las primeras alertas sobre que algo estaba pasando se empezaron a dar en New York y en California como en 1981. Y las primeras alertas lo que decían es que estaban apareciendo un montón de enfermedades atípicas como unos tumores de piel, que por aquí tengo unas imágenes, no sé qué se hicieron, no las tengo, creo. Bueno, unos tumores de piel, ajá, esos de acá, que se llaman sarcoma de Kaposi. Entonces el sarcoma de Kaposi es un tumor en piel que comúnmente no le da a la gente sana, usualmente le da a la gente que tiene problemas del sistema inmune. Y lo curioso es que empezó a darle a un montón de hombres, mayormente jóvenes, que cuando se empezó pues a ahondar un poquito más en el tema, se dieron cuenta que eran mayormente al inicio los que se diagnosticaron de la comunidad homosexual. Entonces, pues todo este factor social hizo que quizá inicialmente no se le diera tanta importancia, ¿verdad?, a, al estudio adecuado de la enfermedad. También aparecieron enfermedades o neumonías atípicas, eran neumonías por gérmenes que comúnmente no le daban a los humanos, pero que estaban empezando a aparecer muy comúnmente en humanos y en el mismo grupo de gente, hombres jóvenes, usualmente de la comunidad homosexual, que vivían en New York o California. Entonces, bueno, la cosa es que había muchos, muchos casos que esta gente se empezó a complicar e incluso se empezó a morir. Y ya en 1982 se describió lo que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Entonces, ¿qué es el SIDA? El SIDA es el estadio final, digamos, o más avanzado de la infección por el VIH. Tener VIH y tener SIDA no es lo mismo. Pues usted puede estar infectado por el VIH y puede nunca desarrollar el SIDA. El SIDA es ya cuando al final, por haber estado infectado un montón de tiempo con el VIH, sin tratamiento, el sistema inmune no funciona y cualquier germen que en un humano normal, digamos, que no esté inmunodeficiente, no produciría mayor cosa, en ellos sí producen un montón de enfermedades. Pues incluso una gripe común y silvestre se puede complicar hasta una neumonía y morirse. Y también un montón de tumores empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no solo nos protege de las infecciones, también nos protege de la formación, digamos, de tumores en un montón de sitios, porque detecta algunas células que, por decirlo de alguna manera, no están funcionando adecuadamente, que se están replicando más de la cuenta y las destruye. Entonces, cuando el virus afecta ya todas estas células del sistema inmune, no se puede dar esta protección normal y empiezan a aparecer lo que llamamos infecciones oportunistas. Infecciones en la piel, en los pulmones, en todo lado, secundarias hasta que simplemente el sistema inmune ya no funciona. Se llama síndrome porque no es una enfermedad aislada. Un síndrome, en medicina, síndrome quiere decir conjunto de cosas que si se suman pueden establecer un diagnóstico. Entonces, hay un montón de enfermedades que llamamos enfermedades definitorias, que es decir, que si aparece en una persona con VIH, se dice que está en etapa de SIDA, que son muchas y que no voy a mencionar, pero son un montón de infecciones y tumores que no son tan comunes en la gente a la cual sí le funciona el sistema inmune. En 1982, cuando se describió este síndrome, no se sabía bien la causa. Fue hasta en 1983 que se logró aislar y establecer una relación de causalidad entre el VIH
y estos cuadros atípicos que terminaban en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana o SIDA. Y no fue sino hasta 1987 en que se logró sintetizar y comercializar el primer antirretroviral que se llama AZT o sidobudina. Es el primero y es un antirretroviral que todavía se utiliza. Entonces mejoró pues radicalmente, ¿verdad?, la perspectiva de esperanza de vida de estos pacientes. Importante ahí que sepan que en la actualidad una persona con VIH que tenga tratamiento adecuado, que tenga una buena adherencia al tratamiento, es decir, que se lo tome siempre como se le prescribe, tiene unas posibilidades o una esperanza de vida que es casi igual a la de una persona que no tenga VIH. Si ya el VIH en este momento de la historia es una enfermedad crónica, como es una enfermedad crónica la diabetes o la hipertensión, solo que esa es una enfermedad crónica que ocupa un tratamiento específico y que si no se trata puede empeorar, progresar a VIH, producir la muerte y ser transmisible. Bueno, y ven que en 1987 se sacó el primer medicamento, ¿verdad? Y no fue hasta el 2001 en el que se empezaron a liberar las patentes. Es decir, que todo ese tiempo antes únicamente habían pues fármacos originales. Por eso es que antes también el tratamiento del VIH era sumamente caro. Luego de que un medicamento es sintetizado por una farmacéutica, dependiendo de la legislación y de ciertos factores, ellos tienen derecho a explotar de manera exclusiva esta patente. Entonces lo explotaron muchos años y por eso era tan caro al inicio. Ahora también el tratamiento del VIH es mucho, mucho más barato. Eh, Aquí, bueno, esto está un poco técnico, pero no importa, hablemos un poquito de esto. Entonces, es un poquito más o menos del ciclo de vida del VIH. Entonces, bueno, hay varias etapas y aquí en las etapas se las puse más o menos para que tengan una idea general de cómo funcionan los medicamentos. Entonces, lo primero que sucede es que cuando la célula entra al sistema inmune, esta célula, bueno, esta molécula del virus, lo que va a infectar es una célula del sistema inmune específica que se llama linfocito CD4. El linfocito CD4 es algo así como el director de orquesta del sistema inmune, es decir, es el que se encarga de coordinar y mediar la mayor parte de reacciones inmunes. Entonces, imagínate, si atacamos esta célula tan específica, esta célula tan importante en el funcionamiento del sistema inmune, todo el sistema inmune como tal, pues se desmorona. Lo primero que pasa es que debe fijarse o enlazarse la molécula del VIH a un receptor específico que se llama CCRS en la pared del virus. Entonces, bueno, este momento de enlace es el que ven acá en el paso 1 y hay un medicamento específico que inhibe o que no deja, digamos, que se pega acá y que no deja que el virus se pegue en este receptor. Luego, una vez que se dio el enlace de fijación, va a llegar la fusión, que es la fusión, es el momento en el cual la membrana de la molécula del VIH se funde con la membrana celular del linfocito CD4. Entonces, el medicamento que actúa ahí se llama inhibidor de la fusión. Luego, una vez que ya el material genético que nosotros dijimos que era ARN, el ARN viral, se libera, digamos, dentro de la membrana celular, de la célula receptora, que es un linfocito CD4, hay una enzima, una proteína que trae el mismo virus y que la liberó ahí cuando se fundieron las membranas, que se llama transcriptasa reversa o inversa, que lo que va a hacer esa transcriptasa reversa es convertir el ARN que el virus trae en ADN. ¿Y para qué va a hacer eso? ¿Para qué lo va a convertir en ADN? Para poder engañar a la célula receptora. ¿Cómo la engaña? La engaña haciendo que por diversos motivos este ADN viral que transformamos a partir del ARN, primero se multiplica, que ese es otro proceso, la multiplicación en la cual lo que se va a hacer es hacer muchas copias de este ADN viral y luego de que se multiplica se va a integrar en el ADN de la célula receptora, que ese es el ADN normal del linfocito, y aquí el virus lo engañó y metió un pedacito del genoma del virus. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa célula, cada vez que va a replicar este ADN, va a replicar el ADN viral, que va a tener toda la información genética para que luego el resto del mecanismo de la célula lo que haga es seguir produciendo más y más y más moléculas del virus que tienen que liberarse, ensamblarse, hasta que sean al final de cuentas moléculas funcionales del virus mediante un proceso que se llama gemación. Entonces hay varios otros medicamentos que actúan, por ejemplo, inhibiendo la integrasa, que se llama inhibidor de integrasa. Hay inhibidores de transcriptasa reversa, que hay dos tipos, se llaman nucleótidos, no nucleótidos. Y hay inhibidores de proteasa, que esos son como los medicamentos pues, más nuevos que han aparecido en el tratamiento del VIH. Entonces,
lo que quiero que les quede nada más es que en general, antes había un montón de mito que la persona con VIH tenía que tomar un montón de medicamentos y todo eso, lo cual era cierto. ¿Por qué? Porque, bueno, los medicamentos no eran tan efectivos por sí solos y se usan, de hecho, todavía siempre tres tipos de medicamentos comúnmente. Entonces, hay diferentes esquemas, pero incluso ahora se ha simplificado tanto que esos tres medicamentos se pueden meter en una sola píldora. Entonces, la mayor parte de pacientes que tienen VIH solo consumen una pastilla al día. Hay algunos que aún tienen que usar varias, pero la mayor parte en nuestro país, incluso en la seguridad social, consumen solo un medicamento al día o no un medicamento, sino un comprimido que trae los tres medicamentos. Entonces, esto es para repasar otra vez un poquito lo que sucede cuando hay infección por VIH. Bueno, entonces así se verían, ¿verdad? Los glóbulos blancos CD4 normales, digamos, en la circulación. Una vez que se da la infección, en un periodo de semanas a meses, que se llama la infección aguda, nos puede dar en ese periodo el síndrome retroviral agudo, que es que cuando hay una infección aguda o reciente por VIH, la reacción inicial del cuerpo a veces puede ser como una especie de gripe, le puede dar fiebre, dolor muscular y algunas cosas. Entonces, en este periodo de tiempo puede pasar el síndrome retroviral agudo, que es autolimitado y se quita solo. Si esa persona no recibe tratamiento, que hay diferentes pues, indicadores de cuándo se inicia el tratamiento y demás, cuyo objetivo está más allá de esta clase, pero si no se inicia el tratamiento de manera adecuada, el virus va a empezar a replicarse y a infectar todas las células CD4 y las va a empezar a aniquilar porque las utiliza únicamente para reproducir su genoma, pero ellas no son capaces de reproducirse a sí mismas de manera funcional. Entonces, cada vez vamos a tener una carga viral, que son esas pequeñas bolitas de virus que ven acá, es decir, una cantidad de virus en sangre mayor y una cantidad de CD4 o conteo de linfocitos CD4 que va a ser menor. Hasta que al puro final, cuando ya estamos en la etapa de SIDA, que sería el último vial que ven acá, lo que va a haber es una carga viral grandísima y casi nada de moléculas CD4, es decir, casi nada de moléculas de la respuesta inmune. Y aquí es ya cuando vamos a tener la etapa del SIDA con todas las infecciones oportunistas que vimos. Ahora, ¿cuánto puede durar entre la infección aguda sin tratamiento hasta la etapa de SIDA? Depende. Depende, pero el periodo, digamos, que puede oscilar como entre 2 años y 10, 12, 14 años. Hay algunas personas que se llaman replicadores lentos, que son pocas, pero es que aunque estén infectados, duran muchos, muchos años para desarrollar el SIDA y algunos incluso se ha visto que no lo desarrollan, que pasan toda la vida siendo infecciosos, teniendo cargas virales, pero que no llegan a la etapa de SIDA. Pero es un pequeño porcentaje de la población y se ha hipotetizado que es que tienen mutaciones en algunos receptores específicos que afectan pues la capacidad del virus de destruir los linfocitos CD4. Entonces, una vez que el linfocito, perdón, que la molécula del VIH afectó los linfocitos CD4, no hay ninguna manera de eliminarlo del cuerpo, no hay ninguna manera de curarlo. Entonces, es por eso que lo que hacen los medicamentos que tenemos en la actualidad es inhibir la replicación del virus. O sea, ya no se replica más, pero el virus va a quedarse en algunos sitios corporales que llamamos los santuarios. Entonces, hay lugares de los que no se puede sacar, digamos, que aunque no tengamos ya incluso nada de virus en la sangre, porque el medicamento eventualmente puede producir que la carga viral, es decir, que la cantidad de virus que tenemos en la sangre se parezca más al primer frasco. Es decir, que no tengamos casi ninguna molécula de virus. Eso se llama no detectable. Entonces, ¿qué es no detectable? Que la carga viral, o sea, la cantidad de moléculas del virus que está libre en la sangre, es no detectable, o sea, que es cero. ¿Pueden los medicamentos hacer que la persona sea no detectable? Sí. Casi cualquier persona que utilice tratamiento para el VIH de manera adecuada y que tenga una buena adherencia, volvemos al tema de antes, que en esta enfermedad lo más importante es la adherencia, porque si el paciente se salta los medicamentos, no se lo toma bien, se le olvidan las dosis, el virus se empieza a replicar y puede incluso desarrollar resistencia contra el medicamento que le están dando y ya luego no le va a funcionar. Por eso, una vez que se inicia un tratamiento, hay que seguirlo al pie de la letra hasta siempre, digamos, y la meta es alcanzar la no detectabilidad. Es decir, la meta es que cuando le tomo una muestra de sangre a esa persona, no pueda haber las moléculas del virus en su sangre periférica, lo cual no quiere decir que no tenga el virus. El momento en el que esa persona deje de consumir el medicamento, el virus se va a empezar a replicar porque se queda en esos sitios que no puede ser destruido. En los testículos, en algunos sitios del sistema nervioso central, se queda ahí y como no puede ser destruido, se va a volver a replicar eventualmente. Entonces, por eso es que es una infección crónica o una enfermedad crónica que requiere un tratamiento de por vida. Crónico quiere decir que no se quita. Si llegamos a esta etapa en la que ya no es detectable el virus, ¿el paciente seguirá siendo, podría infectar a alguien más o ya el riesgo de infección disminuye?
Bueno, este es el tema que sigue, que sería la prevención del VIH. Entonces, bueno, ¿cómo prevenir la infección por VIH? Evidentemente, la manera número uno recomendada es siempre utilizar condón. Si son una pareja que no es monógama, ¿verdad? Bueno, idealmente siempre, aunque sea monógamo, se supone. Pero bueno, entonces, el uso del condón. Y bueno, lo que vos decís es correcto. Si la persona es no detectable, es no transmisible. Entonces, esto es algo que hace poco, digamos, los médicos no lo decíamos, pero bueno, la ciencia lo confirmó y ya se sabe totalmente que una persona que tenga VIH, si utiliza el tratamiento de manera adecuada y se hace una carga viral en la cual no se detecta el virus en la sangre, esa persona, aunque tenga relaciones sexuales sin protección, teóricamente no tiene la capacidad de transmitir el virus. Es decir, no detectable implica no transmisible, pero siempre se debe utilizar el condón y evidentemente pues porque existen más enfermedades de transmisión sexual y porque y porque la persona podría tener una infección por otra cepa del virus, que hay varias cepas del virus. Entonces, podría tener una sobreinfección o una infección con una cepa distinta, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre la recomendación es que, aunque sea no detectable, utilice condón, no solo para proteger a las demás personas, que teóricamente no es transmisible, sino también para protegerse a sí mismo, que ya tiene una variante del virus, que no vaya a adquirir otra variante que pueda producir una infección resistente o algún otro problema de salud. Ahora, entonces, prevención, lo primero sería el uso del condón, luego pues, saber, ¿verdad? Sobre todo si es una pareja cero discordante, o sea, que uno de los dos tiene el VIH y la otra persona no, ¿qué hacemos en esos casos? Que tengan relaciones con condón toda la vida, puede ser, ¿verdad? Pero si quieren tener hijos, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, ahí podría entrar a regir esto de que si es no detectable, no transmisible, entonces las parejas teóricamente, si quieren tener un hijo y uno de los dos es cero positivo y el otro no, podrían tener relaciones sexuales sin protección y no habría transmisión si el que es verdad positivo no tiene el virus detectable en sangre. Pero además existe la profilaxis o la prevención química, es decir, con medicamentos. Y hay dos tipos de prevención medicamentosa, el PrEP y el PEP. Entonces, el PrEP, que es el que está en la primera columna, significa profilaxis. Profilaxis es prevención, prevención, preexposición. Entonces, ¿cuál es la idea del PrEP? La idea del PrEP es que vas a consumir usualmente una única pastilla al día, que esta pastilla tiene dos de los medicamentos que vimos atrás, de los antirretrovirales. Tiene usualmente la amibudina y sidudina, se llaman, que son dos medicamentos que se utilizan para tratar la infección por VIH, pero no se dan los tres. Dijimos que cuando se está infectado tiene que dar tres medicamentos distintos. Cuando es para prevención antes de la exposición, se dan solo dos medicamentos que son menos tóxicos, que tienen menos efectos secundarios, que vienen en una sola pastillita y que se debe tomar todos los días. Entonces, la idea de la persona que utiliza el PrEP o para quienes ha indicado el PrEP sería para las personas que tienen relaciones sexuales de riesgo, que tienen varias parejas sexuales y que no usan condón, para las parejas que son serodiscordantes, es decir, si uno es positivo y el otro no, se recomienda que el que es negativo utilice la profilaxis preexposición. Y la idea es básicamente utilizarlo todos los días. Hay otros esquemas en los cuales no hay que usarlo todos los días, sino se puede utilizar únicamente cuando va a tener riesgo, que es que se toman dos pastillas el día antes de la relación de riesgo y una pastilla por día por los siguientes 7 días. Eh, Evidentemente, pues también se puede transmitir, ¿verdad? Por el uso o por compartir jeringas en las personas que utilizan drogas intravenosas. Entonces, pues las personas que utilizan drogas intravenosas también deberían utilizar el PrEP. Y el uso adecuado del PrEP puede reducir el riesgo de infección por VIH por medio de relaciones sexuales en más de un 90%. Es decir, que es bastante alto. Ahora, ¿qué es el PEP o la profilaxis post-exposición? La profilaxis post-exposición es un medicamento que se da para tratar de prevenir que la persona que ya tuvo una relación sexual de riesgo desarrolle el VIH en caso de que haya estado expuesta. Entonces, el ejemplo típico sería una persona a la que la violaron. Entonces, si a alguien lo violan, obviamente, pues es una relación sexual de riesgo. Esa persona debería acudir a un centro de salud, pues para un montón de cosas, pero entre todas las cosas que se hacen para atender una violación está que si han pasado menos de 72 horas desde el momento en el que se dio la situación de riesgo, se le da medicamento durante un mes. Y el medicamento que se le da, en este caso, son triple terapia, son los tres medicamentos que se dan también para tratar la infección por VIH, pero en este caso se dan las primeras 72 horas para evitar que el virus infecte al linfocito CD4 y que se haga una infección que no se pueda curar después. Entonces, la única
o el único contexto, digamos, en el cual se puede evitar una infección por VIH una vez que ya tuvo relaciones sexuales con una persona infectada, sería dando la profilaxis post-exposición que debe consumirse durante un mes y que es más efectiva si se inicia en las primeras 72 horas, idealmente en las primeras 24 horas. Luego de 72 horas, el beneficio es casi nulo. O sea, si le iba a dar VIH, probablemente ya le dio y ya no hay nada que hacer. Entonces, usualmente no se usa. Sobre este tema, ¿no tienen alguna duda? Es un tema como bastante interesante. El PrEP, y luego hablar un poco más del PrEP. El PrEP es pues, un medicamento bastante común. En muchos países del mundo se utiliza de manera pues, muy difundida, tanto que ha producido incluso que ya la gente no le tenga tanto miedo al VIH, lo cual tiene ventajas y tiene desventajas. Entre las desventajas definitivamente están que hay mucha gente que utiliza PrEP y que dice, bueno, ya no me va a dar VIH, entonces empiezan a tener relaciones sexuales sin protección, a veces con múltiples parejas sexuales. ¿Y qué ha sucedido secundario a esto? Pues ha sucedido que ahora tenemos cepas, por ejemplo, de infección por clamidia, por gonorrea, que se han hecho muy extendidas y que se han hecho resistentes a un montón de antibióticos. ¿Por qué? Porque se pasan infectando a cada rato y se tratan con un antibiótico, son menos a largo plazo que lo que era el VIH y tienen menos miedo. Entonces, pues la idea de usar el PrEP no es esa, es tener un factor de protección adicional en las personas que lo tienen indicado. El medicamento, pues inicialmente era un toque caro y eso limitaba mucho su acceso. Actualmente en el país, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene un proyecto piloto en el cual está entregando el medicamento el PrEP, la profilaxis preexposición, a los pacientes o a los usuarios que deseen acceder a él y que cumplan ciertos criterios. Por ahora está indicado pues en cualquier persona que diga que tiene relaciones sexuales con múltiples parejas sexuales sin protección, en trabajadores del sexo y en hombres que tienen sexo con hombres. Mm, este proyecto piloto únicamente se está dando en la clínica central, que es la clínica que queda al frente del Calderón Guardia, y en otra clínica que en este momento no me acuerdo cuál es. Pero son solo dos clínicas en el GAM, en la Gran Área Metropolitana. La principal es esta clínica, que es la clínica central, que tiene una área bastante grande en la cual se especializan en tratar infecciones de transmisión sexual. Entonces, bueno, por si alguien está interesado en el tema o conocen a alguien que pueda estar interesado, pueden referirlo para que consulte en la clínica central y ahí le inician el proceso en caso de que quiera usar PrEP. Si alguien tiene algún evento en algún momento en el cual, pues esperemos que no pase, ¿verdad? Por una violación o alguna relación sexual de riesgo y tiene miedo de que la persona con la que tuvo relaciones sexuales esté infectada, también puede acudir y pedir la profilaxis post-exposición, que tiene más efectos secundarios y que utiliza por un mes. Y por si alguien quiere comprarlo, el PrEP en Costa Rica también se vende. Obviamente es un medicamento que ocupa receta médica y ocupa un control, pero se puede conseguir ya en el país. Hace más o menos un año antes no se conseguía y tiene un precio que oscila entre los 80 y 90 mil colones al mes, que es caro, pero que no es tan caro como era al inicio, que valía $1,000 o por ahí. Ahora, otro tema en la infección por VIH es la transmisión perinatal. ¿Qué es la transmisión perinatal? Es la transmisión que se puede dar de una madre embarazada a su hijo durante el embarazo. Entonces, bueno, sobre esto hay varias cosas. Uno, que toda mujer embarazada que tenga VIH debe tener tratamiento antirretroviral durante todo el embarazo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que su carga viral se mantenga siempre pues no detectable, y si la carga viral es no detectable, la transmisión al feto es muy, muy, muy baja. El momento en el cual es más probable que se transmita es en el momento en el cual se da el parto, particularmente si es un parto vaginal. Entonces, es por eso que clásicamente todas las mujeres VIH positivo que están embarazadas, al momento de dar a luz, su parto siempre es por cesárea. No obstante, como ya sabemos un poquito más de la enfermedad, si la carga viral al momento del parto es menor de 1,000, la paciente podría tener un parto vaginal. Sin embargo, en nuestro contexto esto casi nunca se hace porque es muy difícil tener una carga viral reciente. Las cargas virales son laboratorios caros que se hacen en pocos laboratorios del país y que usualmente no tenemos uno del día antes del parto. Entonces, como no sabemos cómo es la carga viral de manera 100% fidedigna, todas las pacientes VIH positivos en nuestro medio usualmente terminan con un parto por cesárea. Sobre el asunto de la lactancia materna, la posibilidad de que una mujer VIH positivo que tiene una carga viral no detectable transmite el VIH en leche materna es muy baja, pero existe, aunque es muy baja. Entonces, la recomendación internacional es que no se dé lactancia materna. Entonces, una mujer VIH positivo no debe dar lactancia materna, a menos que esté en un contexto en el que no hay nada más que darle al bebé,
Es decir, si es una mujer que vive en el África subsahariana, que no tiene acceso a fórmula ni nada, pues probablemente para ella y no le tocará más que darle leche materna. En el contexto idealmente de que tenga una carga viral suprimida y demás, pero en nuestro contexto y en la mayoría nunca debería darse lactancia materna.